De los estudios de secundaria, todos recordamos el famoso método de Euclides para la división de un segmento AB en un número de partes iguales. Para eso se traza una línea auxiliar, como la línea auxiliar azul que aparece en pantalla, en este caso para dividirlo en 7 partes. Sobre esa línea se trazan 7 segmentos iguales de longitud arbitraria y del extremo número 7 hasta el punto B de la línea se traza una línea y luego paralelas a esa línea hasta obtener los 7 segmentos sobre la línea AB. Ese método de Euclides se basa íntegramente en el postulado quinto de las paralelas. Era un postulado que ha sido bastante controversial a través de la historia. En esta oportunidad vamos a ver un nuevo método de división que yo he llamado división escalena, para la división de un segmento AB en partes iguales, en cualquier número de partes iguales. Este nuevo método está desmarcado del postulado quinto de las paralelas y además tiene la ventaja de que a medida que se incrementa el número de divisiones que se quiera realizar en la línea, entonces el número de movimientos se reduce en este método con respecto al método de Euclides. La construcción escalena paso a paso consiste en lo siguiente. Se tiene el segmento AB, que es al cual se quiere dividir en n partes iguales. Se traza una línea CD perpendicular a ese segmento AB. Y esa línea CD puede ocupar cualquier posición ubicada como se quiera en la línea horizontal. La única condición que tiene que cumplir es que la línea CD, la longitud total de CD, sea igual a la longitud AC, al segmento AC, multiplicado por n más 1 sobre 2. Es decir, que ese segmento AC se repite n más 1 sobre 2 veces y se obtiene esa línea auxiliar. Ya no es n veces como en el caso de Euclides, sino que aquí sería casi la mitad de los segmentos que se colocaban en la línea auxiliar en el método de Euclides. A medida que se incrementase n, entonces la diferencia es mucho mayor con respecto al número de segmentos que requiere Euclides en la línea auxiliar. A continuación, se traza el punto medio de la línea AB, el punto M, y se traza la línea BC, se unen los puntos B y C. Luego se halla la intersección de la extensión de la línea DM con BC y se obtiene el punto E. A continuación, se abre el compás con amplitud EC y se halla el punto en la línea CD, es decir, la simetría circular de EC. S' es simétrico circularmente respecto a S. Una vez que se tiene S', se encuentra la intersección de S' con el segmento original y se obtiene el segmento AN, que es la división de AB en n partes. El por qué la construcción funciona se puede ver fácilmente mediante las coordenadas de esos puntos que han sido definidos ahí. No vamos a entrar en detalle en eso, pero ahí está especificado. Aquí muestro un ejemplo numérico que es la división en 7 partes que vimos al principio con el método de Euclides. Y aquí la particularidad se ve que el segmento AC se tiene que repetir 4 veces
para hallar la línea auxiliar CD, no 7 veces. Se hace lo mismo, se halla el punto medio, se halla el punto E y luego la simetría S con S', la simetría circular. Y se consigue el segmento AN, que es la división de AB en 7 partes iguales. Entonces, al comparar ambos métodos, lo primero es que la construcción escalena no hace uso del postulado de las paralelas, y eso tiene su relevancia. Y por otro lado, cuando se incrementase mucho el número de divisiones de la línea AB, el número de movimientos de compás requerido en la construcción escalena es mucho menor que en el de Euclides. Aquí coloco la comparación no solamente con Euclides, de la construcción escalena con Euclides, sino también la de otro método, Al-Nairisi. El autor es Al-Nairisi. Ese método también hace uso del postulado de las paralelas. Ya vimos que en la construcción escalena la línea auxiliar perpendicular a la línea AB se podía ubicar horizontalmente en cualquier posición, lo único que se tenía que cumplir es una condición. En el caso que esa línea auxiliar se coloque centrada respecto a la línea AB, entonces esa variante, es decir, donde se usa un triángulo isósceles en vez de escaleno, permite la división de cualquier segmento, pero no en partes iguales, sino siguiendo secuencias numéricas. Y entre esa secuencia numérica está la secuencia de Fibonacci, la famosa secuencia de Fibonacci. Esa variante fue referenciada en la revista de Mathematics Teacher y también yo la publiqué detallada en mi libro. Los links a esa referencia aparecen en la descripción de este video y están en pantalla. Adicionalmente hay que agregar que esa construcción de isósceles Fibonacci está directamente conectada con el proceso racional para la aproximación de la raíz cuadrada del número 5, que muestro ahorita en pantalla y que aparece también en un video de este canal titulado Matemática Dinámica, la maravilla del número, que está en el idioma inglés pero con subtítulos en español. Y el link a ese video aparece también en la descripción. Bueno, eso es todo con respecto a esta nueva construcción, tanto la de escalena como la de isósceles Fibonacci. Saludos cordiales.